¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía, que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años, hoy me afirmo en la necesidad de haber exterminado al enemigo, porque no era el enemigo nuestro, era también el enemigo de la República. Carolina Serrano, bueno, si usted no la conoce, a lo mejor la ubica mejor por Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, la ministra de Inseguridad del Cachivache, tiene una dilatada carrera de afiliaciones políticas, así como saltó de rama en rama, también, obviamente, se fue de partido a partido. Se inició en el peronismo, fue activista en la Juventud Peronista y militaba en una unidad básica del Abasto. Allí conoció a quien fuera el padre de su único hijo. Pasó de la Juventud Peronista a ser ferviente defensora de Carlos Saúl Menem. Esto ocurrió entre el 89 y el 96. Después le parecía que ya eso no servía y pegó un salto hacia la centroizquierda y se fue al Frepaso del 96 al 2001. Y allí empezó a reparar que ella tenía condiciones para seguir avanzando porque el Frepaso no la terminaba de convencer y entonces se fue a la Alianza del 99 al 2001 y luego le pareció que tenía que ir a un partido político y asegurarlo y fue a discutir espacios a la coalición cívica del 2007 al 2011, pero tampoco se quedó conforme con esto y integró entonces el grupo de Cambiemos del 2015 al 2019 y le parecía que esto tampoco iba a ser lo que iba a poder hacerla feliz y siguió saltando afiliaciones y así entonces llegó a Propuesta Republicana, al PRO, y antes había pasado por Unión por la Libertad del 97 al 18, por Nueva Dirigencia con Belis del 96 al 97, por el justicialismo afiliado del 72 al 96, por Juntos por el Cambio en el 2019. En definitiva, como se ve, la ministra de Inseguridad que tiene Milei ya viene de hace rato no encontrando una horma que le deje conforme para su actividad. Y ayer pateó al PRO, rompió todo, se peleó con el macrismo, pegó un portazo y termina dando los primeros pasos, recuerde este programa de hoy, ¿para qué? Para ingresar en el proyecto del Cachivache. Va a ser seguramente, junto con la hermanita de Milei, constructora de los nuevos afiliados de la Libertad Avanza. Acuérdese la fecha y el día que se lo dije, porque ese será seguramente el camino de Carolina Serrano cuando era la montonera tirabomba, o ahora que se hace llamar Patricia Luro Pueyrredón o Bullrich Luro Pueyrredón. Es la misma persona, no cambió nunca en nada, siempre fue igual, saltando de rama en rama, sin una definición propia y convenciendo en su momento y en el paso a todos, porque cuando militaba en la juventud hacía actos de arrojo, tomó un barco,
que había ido a Malvinas, le puso una bandera argentina, hizo un escándalo en Uruguay, se transformaba en una gran patriota, entre comillas esto, para después terminar siendo ministra de Milei. Ustedes vayan a darse cuenta los saltos de esta muchacha que en su vida ha hecho un verdadero desequilibrio, y recuerden que fue ministra de Fernando de la Ruina, el presidente que se fue lleno de muertos, y ella se encargó de quitarle el 13% a los jubilados y a los trabajadores. Bueno, este personaje es conocido. Carolina Serrano, su nombre de guerra, cuando militaba en la Juventud Peronista y quería entrar a tirar tiros, la verdad, menos conocido, o por lo menos conocido por algunos y no por todos. Pero lo cierto es que estamos siempre hablando de la misma mujer. Y Patricia Bullrich se ha hecho ahora de una responsabilidad increíble, impensada en su juventud, de ser la cara de la represión. Como el modelo no cierra si no es con represión, ella quiso ser la represora. El día que lo juntó Mauricio Macri a el Cachivache y a ella, y que allí sellaron un acuerdo que le permitió al Cachivache ser presidente y a ella ministro, se supo en todo momento que ella iba a defender, entre comillas, con los fierros, el proyecto y el modelo que no cerraba por la buena, porque nunca los liberales pudieron cerrar sin represión sus modelos económicos. Se prestó para esto, se presta para esto, debe estar gozosa, supongo yo, con lo que hace, y allá ella con su vida. Pero lo cierto es que frente a esta situación que se vive, de saltar de un lado para el otro, nos demuestra cómo es de flexible la política argentina, y sobre todo ahora que Franco lo convenció a Milei que tiene que salir a buscar peronistas para darle un visto de popularidad y de sostén al gobierno Cachivache. Y entonces van a salir a la búsqueda de ofrecer, claro, a peronistas que tengan mayor posibilidad de convencer que son verdaderamente peronistas, y no provisorios usurpadores, como el caso de Scioli, que le da lo mismo cualquier cosa, porque en la casa de Scioli se juntaba el dinero para la campaña de Alfonsín, y después él hizo tabla rasa con lo del padre, con lo del radicalismo que él también juntó, que él también integró, y se hizo menemista de la noche a la mañana. Bueno, toda esta historia, todo esto, no sirve nada más que como anécdota para saber que en la Argentina los políticos viven saltando de una cosa para el otro lado, y por eso andamos como andamos, y por eso terminó el Cachivache quedándose con todo. Ahora, ¿por qué quieren buscar a peronistas para darle un tinte popular? Porque el gobierno hace agua, porque el gobierno no se puede sostener, porque Milei odia a los radicales. De hecho, tenía un muñeco con la cara de Alfonsín y descargaba sus nervios y sus broncas pegándole al muñeco. Lo confesó públicamente. Pero hoy, como los radicales son aliados, y en realidad han sido aliados de cualquiera que le abriera la puerta con nombramientos, entonces, como no le importa nada y aceptan que le dijera cualquier disparate a Alfonsín y al propio Hipólito Yrigoyen, entonces ahora ponen los codos y se pelean para ver si hay alguna migaja del libertario. Por el otro lado, en el peronismo la cosa no es igual, pero también están a la pesca. Y Scioli ya ha fracasado con los primeros intentos de arrimarle peronista. Lo que pasa es que Scioli no le creen ni los propios ni los extraños, entonces mal puede convencer a otros. El que a los 10 minutos de ser ministro del Cachivache estaba diciendo que era lo que había que hacer y era el gran presidente, que era más o menos la misma película que repitió con Menem y la que repitió con Fernández cuando lo nombró embajador. O sea, hay cosas que ya están sobrando en la Argentina y hay cachivaches que se repiten en cargos públicos, y nosotros vemos que pasan y pasan, e incluso por momentos tienen prensa, y a propios extraños a veces parece que sorprende, pero ya no sorprenden a nadie. Son los mismos de siempre con las mismas cosas que habitualmente le conocemos. Bueno, están desesperados buscando peronistas que se ofrezcan para integrar puestos
porque el gobierno hace agua y necesitan abrazarse a algo que tenga más viso popular. Están buscando, Franco es el encargado, está tocando timbres y está tratando de convencer a alguno que pueda darle cierta categorización, porque lo de Scioli se dieron cuenta que no aportaba absolutamente nada, porque a Scioli no le creen ni siquiera los secretarios que lo acompañan de que él sea una cosa u otra, porque en todo caso es todo al mismo tiempo o en distintos tiempos, distintas cosas. Es decir, no tiene una personalidad política, no es creíble, siempre fue igual, y en la casa de Scioli se juntaba plata para la campaña de Alfonsín, y él era un activo militante con su padre para que esto ocurriera. Por eso digo que estamos frente a situaciones conocidas, la de Carolina Serrano o Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, que es la misma persona, donde antes se escondía para ver cómo podía ser un atentado, y ahora ella es la que reprime a manifestantes que dicen que son los que hacen atentados al Estado. Notable, ¿no? Notable el cambio, la evolución de las ideas, entre comillas, esto de evolución, que tienen las personas en una Argentina que no termina nunca de conocer a sus propios habitantes. Pero Milei está tocando el timbre porque dice que necesita gente que cante la marchita, porque está muy preocupado, porque no cierran los números y porque además está pidiendo consejos. Y lo que es más grave, y por eso se siente muy mal el ministro de Economía que tenemos, el timbero de las finanzas, el Toto, Caputo, porque se enteró que ya le pidieron proyectos económicos a otros economistas que jugaron un rato con los peronistas, un rato con el kirchnerismo, un rato acá, un rato allá, y entonces está más que preocupado porque ve que están tocando otros timbres porque se le viene la noche. Y esto lo venimos diciendo hace varios días porque los números no le cierran, porque no saben cómo seguir y porque ahora están ante situaciones mucho más críticas que antes. Dicho sea de paso, en San Juan detuvieron a una persona armada que merodeaba el lugar donde iba a estar el presidente. Ojo con esto, porque ya es la segunda vez que pasa una cosa parecida. Ojo con estas situaciones que se están creando, porque hay mucha gente muy nerviosa en la Argentina que puede producir en cualquier momento cualquier hecatombe. Estamos viviendo momentos de una profunda confusión y de un alto nerviosismo. Ahora, Milei hizo un tremendo esfuerzo para que esto ocurra y está cumpliendo el objetivo central. Empezó a destrozar el Estado, que dijo que como topo lo iba a hacer, ya no es topo, ya es público, y lo está haciendo todos los días. Todos los días hace algo para destruir el Estado. La Corte Suprema mira para un lado, los senadores para otro, los diputados están distraídos, los políticos están entretenidos, y nosotros nos encargamos de puntualizar lo que podemos. Por allí circula un pedido de juicio político que no va a prosperar porque está hecho por civiles, y eso puede prosperar si lo hace la Cámara. Pero en el mientras tanto hay ruido, hay inquietud, y hay gente que ya empezó a ver a la vicepresidenta y le habla al oído. Le dicen, ábreme algo, junte gente, búsquese en sus vinculaciones para un caso de emergencia y de aterrizaje forzoso. Esperemos, veamos cómo transcurren las cosas. Mientras tanto, la vice está ocupada en organizar la parada militar y hay bronca con el Ministerio de Economía porque dice que va a gastar mucha plata para exponer unas Fuerzas Armadas que no tienen mucho que mostrar. En todo caso, tendría que preocuparse por decir que hacen una presencia en una fecha patria y que eso está bien aunque desfilen sin armas, porque siempre la presencia de alguien que quiere desfilar por la patria es aplaudible. Pero están nerviosos en economía porque le cuesta muy caro el desfile. La verdad, no tienen vergüenza. No tienen vergüenza.
Bueno, y ayer, en medio de la tanda de los penales, nos enteramos de que Federico Sturzenegger finalmente va a asumir como ministro de Javier Milei. Aclaro que es una casualidad, el boletín oficial sale a las 12 y pico de la noche, no es que estaban tapando nada, y además no podés tapar la designación de un ministro, y menos que menos de alguien que está en el gobierno desde el día que asumió. Federico Sturzenegger es el autor, o el compilador más bien, tanto del DNU 70-2023, que sigue vigente desde el 21 de diciembre pasado, como de la Ley Bases. Y es el autor de esta legalización del saqueo de la Argentina, armado por los grandes estudios de abogados que representan a las grandes empresas del país, que le fueron enviando cada uno de ellos la parte que a ellos les interesaba y que Sturzenegger compiló primero en un decreto y compiló después en una ley, y eso es lo que está vigente hoy en la Argentina. Ahora, quiero hablar de dos cosas importantes. Una es de Sturzenegger y otra es de los presos políticos que seguimos teniendo porque fueron a protestar contra la Ley Bases que escribió y compiló Sturzenegger. Y hay una relación que les voy a mostrar al final que es muy interesante. Antes que eso, es la tercera vez en mi corta vida, en mis cortos 39 años, que lo tengo a Sturzenegger en el gobierno. Y la verdad que, ya que estamos en un día futbolístico, ya no quiero la tercera. Porque las primeras dos ya fueron muy traumáticas. Sturzenegger fue funcionario de la Alianza cuando suman a Domingo Cavallo, que supuestamente tenía un plan que había que ejecutar sí o sí de la forma que decía Cavallo para salvar al país. Terminaron todos procesados por el megacanje. El megacanje fue un negociado para, como su nombre indica, canjear la deuda que se había acumulado durante todo el menemismo. Un negociado armado con un grupo de bancos, el Banco Francés, el Santander, el Galicia, el Citigroup, el HSBC, JP Morgan y el Credit Suisse, que cobraron además, que fueron favorecidos por el canje, una prima de 150 millones de dólares. Todo armado por un personaje que se llamaba David Murford, que fue prófugo de la justicia argentina, y todos ellos fueron procesados por haber armado este desfalco, entre ellos Federico Sturzenegger. No les tengo que recordar que terminó mal todo eso. La segunda fue con el gobierno de Macri, que Federico Sturzenegger estuvo a cargo del Banco Central, de las famosas metas de inflación que no funcionaban, pero sobre todo de la organización del saqueo y la fuga durante el gobierno de Macri. A eso dedicó Sturzenegger y terminó mal, otra vez. Y va a terminar mal ahora de vuelta. Entre otras cosas porque mienten. Federico Sturzenegger hace poquito publicó un artículo en el diario Perfil que se titula, se los quiero mostrar, el método Elon Musk. ¿Sí? El enfoque, perdón, Elon Musk de la regulación. ¿Qué es lo que cuenta Federico Sturzenegger? Bueno, cuenta que el problema de Elon Musk es que le ponían demasiadas regulaciones para su crecimiento. Por ejemplo, le decían que tenía que cumplir regulaciones de seguridad para sus autos electrónicos o para los cohetes que mandaba a la Luna. A la Luna no, al espacio, bueno. Y que eso hacía que él no pudiera avanzar. Y que lo que finalmente hizo Elon Musk, este es el enfoque Elon Musk de la regulación, fue empezar a no cumplir la ley porque el Estado para él era un estorbo. Y lo que dice Sturzenegger es que el Estado es un estorbo y que tiene que dejar a los Elon Musk de la vida hacer lo que quieran, aún si ponen en riesgo vidas, porque cuando vos, por ejemplo, no cumplís regulaciones en autos que van a andar por la calle, que de hecho el DNU de Sturzenegger habilita que los autos de Elon Musk empiecen a transitar por la Argentina, eso puede generar un peligro y puede generar accidente de tránsito. Bueno, para Sturzenegger eso es un freno. El problema es que eso es mentira. Yo siempre les recomiendo libros que a mí me gustaron. Les recomiendo mucho un libro que se llama El Estado Emprendedor, de una economista que se llama Mariana Mazzucato. Les voy a mostrar un par de fragmentos, porque uno de los casos que toma justamente es el de Elon Musk. Y muestra cómo la historia de la innovación energética financiada por el Estado, ¿sí?, es lo que hizo que Tesla Motors, SolarCity y SpaceX, que son las empresas de Elon Musk, estén
en el lugar que están y lo tengan a los más. De hecho, ayer salió de nuevo el ranking de Bloomberg de los tipos más ricos del mundo, como uno de los tipos más ricos del mundo. En conjunto, cuenta Mariana Mazzucato, estas empresas de alta tecnología se beneficiaron de 4.900 millones de dólares de apoyo gubernamental local, estatal y federal, en forma de subvenciones, exenciones fiscales, inversiones en construcción de fábricas y préstamos subvencionados por el gobierno de Estados Unidos. Explica Mariana Mazzucato en ese libro que el Estado también forja la demanda, crea el mercado de sus productos al conceder desgravaciones fiscales y reembolsos para los consumidores de paneles solares y vehículos eléctricos. O sea, el Estado promueve que se vendan los productos de Elon Musk, a los cuales financió a través de créditos, subvenciones, exenciones, y también, ahora lo voy a mostrar, le dio la tecnología, ni siquiera creó la tecnología de Elon Musk de lo que vende, y firmó contratos además por 5.500 millones de dólares con SpaceX, el Estado, y otros 5.000 millones de dólares con la NASA y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Sigue este libro de Mariana Mazzucato explicando esta mentira de que el Estado no tiene nada que ver con el desarrollo, ¿sí? Y muestra ahí como buena parte de los desarrollos de Elon Musk, como de otras empresas, por ejemplo de Apple, existen solamente gracias a que el Estado las desarrolló y se las pasó al sector privado. Y algo interesante del libro es que dice que después el Estado no participa de esa ganancia que le hace generar y que hay que volver a discutir eso. Sturzenegger te vende que personajes como Elon Musk existen por sí mismos, existen porque se sacan al Estado de encima, y no te cuenta la verdad de estas historias, que es que no existiría Elon Musk sin el apoyo del Estado norteamericano, y sin una decisión del Estado norteamericano de qué sectores elige desarrollar y cómo los apoya. Ahora Sturzenegger va a ser ministro de Desregulación y Transformación del Estado. No hay mayor intervención del Estado que desregular las cosas que un grupo de empresas te pide. No hay más intervencionismo que eso. Otra de las mentiras. No hay tipo más intervencionista desde el Estado que Sturzenegger y Milei. Porque deciden quién gana y quién pierde. Y es tan así, y este dato me parece que es muy interesante, que hay una conexión entre los presos políticos y Sturzenegger en todo esto. Seguimos en la Argentina, hoy con 4. Ayer liberaron a uno de los presos políticos que se fue a manifestar contra la Ley Bases. Ley Bases que escribió Sturzenegger y que se junta con el DNU. Yo les conté hace unos minutos que Sturzenegger estuvo procesado por el megacanje, que fue una enorme estafa contra la Argentina. Bueno, ayer la Cámara Federal de Comodoro Pi decidió que sigan presos 4 de los 5 personas que siguen ahí. Y lo decidió diciendo, en un caso, por ejemplo, de Patricia Calaraco, que es la persona que estaba prendiendo fuego a una bici, que tienen que revisar, porque como tenía una máscara, que es una máscara para protegerte contra la represión, o sea, te reprimen, y cuando vos te protegés contra la represión, te meten en cana por tener una máscara. Y dicen que tienen que todavía ver si no estaba coordinando un golpe de Estado. Entonces la mantienen presa. Y a los otros dicen, no, bueno, les encontramos antecedentes. Uno tiene un antecedente menor por hurto, otro por una tentativa de robo. Y por eso los mantienen en una prisión de máxima seguridad como si fueran narcos, prisiones que no tienen lugar, pero para ellos sí les hicieron lugar. Pero vos me decís, ¿qué tiene que ver esto con Sturzenegger y el megacanje? Sturzenegger estuvo procesado por el megacanje. Y Comodoro Pi le hizo zafar. ¿Sabés qué jueces le hicieron zafar? Martín Irursun y Eduardo Fara, de la Cámara Federal. ¿Y sabés qué jueces ayer decidieron que esta gente siga presa por ir a protestar contra la ley de Sturzenegger? Martín Irursun y Eduardo Fara. Los mismos. Los mismos. Es muy impresionante ver cómo los tipos que protegen a Sturzenegger judicialmente mantienen en cana a gente que fue a protestar contra las cosas que escribe Sturzenegger. Y eso va a volver a pasar. Y la verdad que yo ya no quiero la tercera, la de Sturzenegger. Él es sacerdote, la opción por los pobres, Francisco
Paco Olveira, un militante popular comprometido, así me gusta a mí definirlo, más allá de su oficio de sacerdote. Paco, muy buenas tardes, aquí Olivier Bursén junto a José Ernesto Schulman y Ángel Panduro, te saludamos para Libres Les Queremos, el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. Y José decía, los niños, que las infancias se pueden ser identificados como el principal objetivo, el blanco principal del gobierno de Milei y las políticas neoliberales. ¿Coincidís con este diagnóstico? A ver, claramente los que más están sufriendo las consecuencias de este modelo económico son nuestros niños, nuestras niñas, nuestras infancias, desde que ni siquiera están repartiendo los alimentos que están guardados desde la gestión anterior en los depósitos, a lo que sabemos de que ha bajado el consumo de cosas fundamentales como la leche o como la carne en la mesa en general de los argentinos y especialmente en lo más pobre. Y después, cuando no hay ninguna presencia del Estado y se han cortado todo lo que tiene que ver con la construcción de los centros de desarrollo infantil, con todas las políticas de cuidado, y clarísimamente los que más terminan siendo perjudicados son nuestras infancias, que realmente estamos hipotecando el futuro de varias generaciones. En ese sentido, Paco, ¿vos pensás que casos tan conmocionantes como el de secuestro o la desaparición de este niñito Loan pueden modificar en algún modo los reclamos hacia el Estado en una sociedad que en los últimos tiempos parecía haberse corrido hacia ciertos niveles de individualismo, una cultura individualista, una cultura más egoísta que la habitual? A ver, yo creo que a veces que puede haber alguna cuestión puntual que incluso haga estallar lo que estamos viviendo. El caso de Loan lo que nos muestra es como cosas que sabemos, recién le escuchaba yo a José, cosas que sabemos que existen, pero como que se ponen muy a la luz de toda una tramoya encubierta. Y bueno, y nuestro pueblo termina levantándose. Ojalá, digamos, no sea solamente por un caso puntual, sino que esto ayude a cambiar estructuras. Pero es muy difícil, pero demuestra que lo que a veces se dice y te dicen, estás exagerando, y realmente ocurre en nuestra patria. Y mucho más de lo que pensamos. José. No, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Bueno, Paco es como todos, muchas cosas. Es enfermero universitario, abogado, sacerdote, y ha vivido en muchos barrios populares. Ahora está feliz construyendo en un nuevo barrio Libertad, en la zona oeste de Gran Buenos Aires, una zona conocida como de mucha pobreza, ¿no? Recuerdo una de las últimas veces que compartimos una actividad pública que fue muy bonita, fue el aniversario de las relaciones del gobierno de Cuba con el gobierno de Argentina en el Centro Cultural Kirchner. Me acuerdo que charlamos un rato largo y había habido una inundación en la zona. Y la gente se sentía mal. Estos 6 meses, de 7 ya, ¿no? O 6 meses y pico, ¿se puede verificar el deterioro de las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores, de los niños, los comedores, exactamente ahí en Barrio Libertad? ¿Cómo están las cosas? A ver, realmente se puede verificar, y el deterioro socioeconómico es impresionante. Es impresionante. Hoy no es una metáfora que se come salteado y que muchas veces se cocina con leña porque no tenés para cargar la garrafa. A ver, tuvimos una devaluación de 100 y pico %, una suba en los alimentos impresionante. Y si bien la asignación universal por hijo, que no reciben todos,
más o menos acompañó, pero hay otros ítems, como por ejemplo el potenciar trabajo, que eran 79.000 pesos en diciembre, siguen siendo 79.000 pesos ahora, casi 7 meses después. Un ejemplo de lo que estamos hablando. Esos 79.000 pesos no son ni la mitad de lo que eran en diciembre. Nosotros teníamos, no digo que era una maravilla, pero teníamos presencia del Estado por medio del Ministerio de Desarrollo de la Nación, presencia para los comedores, no solo propios, sino comedores de las organizaciones. Eso no existe más. Entonces hay más demanda, pero menos posibilidad de atención, o simplemente una comida que no tiene ninguna calidad nutricional. Y además también, por ejemplo, el programa Abrigar, en estos días que está haciendo tanto frío acá en la Argentina, nosotros teníamos 3-4 meses antes un programa que ayudaba a pasar el invierno. Bueno, yo estoy esperando la mano invisible del mercado o a las fuerzas del cielo a ver si nos tiran alguna frazada, pero la realidad es que o yo no la veo o es que eso no existe, ¿no? Si no hay Estado es imposible. Pensemos, bueno, ahora en tu condición de religioso y de hombre comprometido con la ética y con la moral y con la coherencia. ¿Cómo se explica que vivan estas mujeres y hombres del gobierno, del poder económico? Hace un rato Ángel me contaba, bueno, hay gente que está alegre porque el vecino perdió el trabajo. Esta maldad, bueno, me surge una frase de Primo Levi, el sobreviviente de los campos de concentración, un judío italiano, que decía, el fascismo es la maldad absoluta, ¿no? Tratando de encontrarle una explicación, y uno, bueno, qué sé yo si es fascismo en términos de la relación Estado-Duce, pero de que acá hay un goce con la maldad, creo que es evidente. Bueno, empezando por el presidente que excita a que la gente se vanaglorie y goce de sufrimiento de los otros. Como cristiano, ¿cómo te toca eso? No, a ver, como cristiano, como judío, si la Biblia algo tiene, es la imagen o la presencia de un Dios que escucha el sufrimiento de su pueblo y que se abaja a liberarlo, ¿no? Y que dice, hay de aquellos que pisotean al pobre. Y en Jesús su prédica fue siempre odioso el dinero. Bueno, está claro, acá eligen al Dios dinero, y cuando vos elegís al Dios dinero, el otro ya no es tu hermano o tu hermana, sino que es alguien que sirve, si sirve a tus intereses, y si no sirve a tus intereses, no importa que quede afuera. Están haciendo una sociedad donde una buena parte de la población queda afuera. El problema es los que quedan adentro, si se quedan tranquilos y satisfechos con ese tipo de sociedad. Y como vos decís, hay una buena parte de la población que fue consumiendo ese discurso individualista, ese discurso de que los problemas de la patria son los planeros, son los pobres. Yo hasta hace muy poco no sabía que existía la palabra aporofobia, odio al pobre, y lamentablemente ya hasta hay una palabra de algo que estamos viviendo en nuestra patria. Hay gente que sigue pensando que la única forma de solucionar este país es esto, echando gente, dejando, bueno, que los que trabajaban en el Ministerio de la Mujer eran todos uno. Bueno, la verdad es algo que a mí en lo personal, porque creo en ese Dios que escucha el dolor de su pueblo, y creo en un Jesús que estuvo al lado de los pobres, y la única buena noticia para un pobre dejar de serlo, la verdad a mí en lo personal, y me duele mucho, y sobre todo me duele de personas que se dicen
católicas o judías, porque Milei se dice que se está convirtiendo al judaísmo, y la Petovelo, que guarda los alimentos, se dice católica y lleva un San Benito colgado al cuello. La verdad que duele y mucho. Paco, una cosita, José, porque me parece... Paco, vos mencionabas, y con José hacían un contrapunto sobre lo que tiene que ver con lo grave de las acciones del poder y del gobierno. Ahora, como alguien que, como bien explicaba José, y lo sabemos, ha dedicado su trabajo pastoral, religioso, en los barrios populares, digamos, es decir, se advierten como mecanismo de resistencia a través de la solidaridad de la gente pobre, se está autoorganizando, hay avances en eso pese a lo difícil que es la ausencia de ayuda estatal que vos mismo mencionabas. Siempre en nuestros barrios queda un reducto, no sería la palabra, pero de solidaridad mucho más grande que en las ciudades, que en la clase media. Y esa solidaridad individual también se da en las organizaciones, porque, bueno, son las mujeres las que bancan los comedores, las que ponen el cuerpo, las que lo siguen poniendo, a pesar de que siguen cobrando lo mismo que cobraban en diciembre. Ahora, también la situación de pobreza genera también mucha rotura personal, rotura de las relaciones. ¿Por qué me diste a mí un plato de comida? No me diste a mí un plato de comida y sí le diste al otro. Y genera también mucho conflicto una situación tan grave como la que estamos viviendo. Y por supuesto que como decíamos antes, uno no puede, ninguna organización puede sustituir al Estado. Repartir miseria es muy jodido y duele mucho, no sé cómo decirlo. Paco, quiero aprovechar que tenemos un ratito para charlar tranquilos y por ahí ayudar a que el conjunto de la audiencia por ahí se ubique en algunos nombres que a veces se confunden, ¿no? En la Argentina existe una institución que es la Iglesia, que tiene una jerarquía, y existen dos grandes movimientos, por lo menos dos, uno del movimiento de curas villeros y otro el movimiento de curas en opción por los pobres. Me gustaría que nos ayudes a identificar bien a estos tres sectores, y me surge a mí como militante, como duda, pensando en lo que hizo la jerarquía durante la dictadura, ¿no? Los gestos que está haciendo la jerarquía religiosa, sin ningún carácter despectivo, los jefes de la Iglesia, ¿no? No estoy descalificando a nadie. ¿Alcanzan para que se identifique el carácter malvado de las políticas del gobierno, o terminan siendo complacientes? Digo, ¿cuáles serían estas tres posiciones que al menos yo veo en los curas no sean por los pobres, los curas villeros y la jerarquía de la Iglesia? La jerarquía de la Iglesia hoy es bastante más popular y más pueblo que en la época de la dictadura, sin duda ninguna. También hay una parte que sigue siendo muy conservadora. Y sí, para mí le falta a nuestra jerarquía profetismo. Profetismo es denunciar con claridad la injusticia, aunque se vienen dando pasos, quizás porque el tema del hambre es un tema muy... el tema de la falta del pan es un tema como muy sensible, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Iglesia jerárquica también en distintos lugares de la patria, bueno, está haciendo toda una serie de gestos y toda una serie de pronunciamientos que no es poco. También sacando a la luz figuras que siempre fueron pisoteadas.
el padre Carlos Mujica, los mártires palotinos, que ahora, mañana justamente, son 48 años del asesinato de los 3 curas y de los 2 seminaristas, y es el arzobispo de Buenos Aires el que va a ir a celebrar la misa, o el 11 de julio, que es la otra semana, Ponce de León, que fallece, lo matan en realidad en un supuesto accidente. Hoy la justicia dijo no fue un accidente, se abrió de vuelta la causa. Bueno, también el arzobispo de Buenos Aires va a celebrar por primera vez por Ponce de León, obispo de San Nicolás, pero que era del clero de Buenos Aires. Bueno, esos son gestos. Falta profetismo, para mí sí, y falta no confundir, porque a veces el tema es no hay que meterle ideología, no, todo es ideológico, clarísimamente es ideológico. Nadie puede secuestrar a Mujica. No, pará, hay una parte que lo secuestró, no solo lo secuestró, sino que lo asesinó. Entonces, yo estoy estoy de la otra parte. Después, a ver, los curas villeros también están teniendo gestos. Los curas villeros laburan mucho en los barrios populares, sobre todo el tema de la droga, con los hogares de Cristo. Los curas de Opción por los Pobres somos un poco más no sé, quilomberos, si vos querés. Por eso son amigos nuestros. Más políticos, y somos herederos del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Claro. En América Latina, en los años 60, 70, no solo en la Argentina, hubo otros movimientos de curas, digamos, comprometidos con la liberación de nuestro pueblo, en Colombia, en otros lugares, en Brasil, muchos lugares de América Latina. Somos herederos de este movimiento que hablaba que los pobres de los pueblos y los pueblos pobres se tienen que unir para cambiar la realidad, que el camino era el socialismo, y bueno, nosotros seguimos esa línea. Así que si tenemos que putear a la iglesia, la puteamos, y si tenemos que putear a la Petovelo, la vamos a putear también, y de hecho lo estamos haciendo. Sí, lo que planteás es un modo práctico de pensar los grandes problemas de la estrategia política del campo popular, ¿no? Que mucho nombre, pero en realidad es cómo resolvemos un amplísimo frente amplio contra Milei, pero no regalamos nuestra lucha, ¿no? Porque bueno, cuántas veces, bueno, nada, no vamos a sacar cuenta, pero muchos de nosotros somos los que pusimos el cuerpo contra Macri, pero después aparecieron gente que no conocíamos, que prometió cosas que nunca cumplió, ¿no? Entonces, no se trata de ser egoístas, pero de tener una perspectiva de que me parece a mí que la dinámica ideal sería que haya un enorme movimiento como que posibilitó el 1 de mayo, el 24 de marzo, las otras jornadas de lucha, y al mismo tiempo un movimiento que diga 4 o 5 cosas contundentes sobre cómo debe ser la Argentina, para que no se repita o se cambie el collar, pero el perro sigue igual, ¿no? Entonces, escuchándote, decía, bueno, qué interesante modo de resolver en la práctica, ir teniendo un grupo más definido que no rompe con el resto de los sujetos. Y bueno, de hecho, en medio de una crisis de alternativa política como hay en la Argentina, la Iglesia puede y debería al menos ocupar el lugar de convocar en defensa de la democracia y contra el hambre. Nadie le pediría definiciones antiimperialistas o cosas de ese tipo, pero el hambre me parece a mí que sí tenemos derecho a pedirle, ¿no? Sí, y bueno, por eso yo creo que tenemos que ir mucho más de luchar contra el hambre, porque la vida es mucho más que comer. Vivir con dignidad, para eso
Para eso tenemos que derrocar a Milei lo antes posible, y lo digo con todas las letras, y se llama desobediencia civil porque va en contra de un pueblo, no hay legitimidad de ejercicio. A ver, lo que sí tenemos los curas de No Sean por los Pobres es que nos unimos a las distintas luchas que entendemos que van por el bien de nuestro pueblo, y no importa de dónde venga. Por ejemplo, ahora estamos intentando que se nos permita el que podamos ir a la cárcel a visitar a estos 5 presos políticos que seguimos teniendo porque estuvieron en la marcha, en la última marcha donde se llevaron a tantos cuando se aprobó la ley. presos. Exactamente, la ley base. O el lunes vamos a estar en el CERPAG con un montón de organizaciones que van a empezar una movida por el tema soberanía alimentaria, y bueno, claramente con el hambre es un crimen, con esa frase que ya es propiedad de nuestro pueblo, ¿no? El hambre es un crimen. Bueno, donde nosotros vemos que hay que acompañar, nos están pidiendo, estuvimos con Telam, ahora que están echando a la gente de los lugares, de los espacios de memoria, verdad y justicia, donde podemos, vamos a estar, y claramente o nos unimos en un frente amplio, pero con consignas claras, o nos van a seguir pasando por encima. Totalmente. Francisco Paco Olveira, sacerdote, militante popular, cura en Opción por los Pobres, muchísimas gracias por esta participación en Libres Les Queremos. Era una nota que teníamos muchas ganas de hacer hace un largo tiempo, así que te agradecemos mucho, Paco, tu participación. No, muchísimas gracias a ustedes, y justamente me voy a terminar un rezo de un pibe que un policía retirado nos acribilló hace 15 días, porque es también la nueva era. Bullrich dijo piedra libre, y eso se está viendo en nuestros barrios. Les mando un abrazo muy grande. Saludo a todos, abrazo. Todos, abrazo. Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos, como si fuera una naranja. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante. Hoy, no mañana, hoy tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sí al compartir. Cansando. El pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que la causa del pueblo. Nosotros predicamos la paz, nosotros predicamos la concordia, pero así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz. Cuando me preguntaron, ¿qué opina usted de la paz, señora? Es inútil hablar de paz, es inútil vivir, cerrar los ojos a la realidad. No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros
sean carne de cañón en la guerra y brazos bajo la paz. Y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas, antipatriotas y canallas politicastros vendidos por 4 chauchas al extranjero quieran asesinar al líder de los trabajadores. La consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más banderas que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. Pero no debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza si es necesario. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque